Ya hay casi 50 millones de niños que han quedado fuera de las escuelas, de sus escuelas, por los conflictos en África y Medio Oriente. Es que, como informa la agencia de noticias Europa Press, casi 50 millones de niños en edad escolar primaria y secundaria básica no van al colegio en los países afectados por conflictos, de los que el 55% son niñas, según ha denunciado la organización no gubernamental comprometida con los derechos de la infancia llamada Plan Internacional. Coincidiendo con el comienzo del curso escolar y en un momento en el que miles de niños y niñas huyen de conflictos en todo el mundo, la organización ha llamado la atención sobre el hecho de esta falta de escolarización en las crisis, sean económicas, sanitarias, como la provocada por el ébola o conflictos como los de Siria y Nigeria. Alrededor de 1 millón de niños y niñas afectados por los terremotos de Nepal, más de 70.000 niños y niñas de Burundi, un país de África, refugiados en Ruanda y Tanzania, también en África, tras el estallido de violencia en su país, en el país de Burundi, cerca de 1.7 millones de menores de edad afectados por el conflicto en Sudán del Sur y más de 1 millón de niños y niñas que han huido de la República Centroafricana no tienen acceso a la educación. Hay 62 millones de niñas que no van al colegio en todo el mundo por razones de pobreza, violencia o discriminación, a las que se suman catástrofes y situaciones de conflicto, ha resultado la directora general de Plan Internacional de España. Los niños y niñas afectados por los conflictos corren el riesgo de perder años de educación, por lo que es necesario y urgente que se habiliten mecanismos de educación no formal que permitan que estos niños y niñas no pierdan su formación. Y es que en tiempos de guerra, esta consecuencia podría traer una subconsecuencia. Con esto me refiero a que, si bien hay guerra en esos países, también porque la educación no jugó un papel fundamental en tratar de hacer que el país surgiera en cuanto a desarrollo personal, por emprendimiento, por profesionalización, por inserción en el mercado laboral, hizo que la cultura se volcara más hacia el extremismo, el terrorismo, la violencia en esos grupos terroristas, no en la sociedad como tal, sino en esos grupos aislados de la sociedad que son terroristas, pero que alguna vez llegaron a formar parte de la sociedad. Si llega a aplicar una política de educación y de escolarización en estos países en tiempos de crisis, la mentalidad y cultura de estos niños, que son el futuro de esas naciones, podrá cambiar para bien, para que de alguna u otra forma el desarrollo humano y social vaya por encima y prevalezca por encima del terrorismo, de la violencia y de las ganas de odiar y de la ira del ser humano contenida en estos actos que no, obviamente, o lógica y obviamente, no contribuyen al desarrollo de la humanidad. Entonces, esta organización no gubernamental llamada Plan Internacional trabaja para crear espacios de educación no formal en situaciones de emergencia a través de sus espacios amigos de la infancia y centros temporales de enseñanza, que son organizaciones no gubernamentales para la educación, para que los menores de edad escolar los menores en edad escolar puedan recibir protección y formación en estas situaciones, es decir, impartirles clases, educación, enseñanzas y aprendizajes de manera no formal, no en instituciones, pero sí como una especie de educación express o al momento, para tratar de que no pierdan años de escolarización. La ONG recomienda que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU prioricen la educación en situaciones de emergencia y conflicto, ya que las escuelas representan un espacio seguro y de protección para los menores de edad, especialmente para las niñas, las más vulnerables a la violencia, la explotación sexual o el matrimonio infantil forzado. Asimismo, aconseja la inclusión de indicadores que miden la seguridad en las escuelas para garantizar que la educación no se interrumpa durante los desastres y que, además, contribuya a fomentar la resiliencia, la consolidación de la paz y la mitigación de los efectos del cambio climático. En tiempos de guerra es necesario que la ONU cree un mecanismo que pueda medir la seguridad de las escuelas para determinar qué tan propensas son a ser atacadas por el conflicto que repercute en esas zonas perimetrales, para saber si llevar o no, o mantener a niños ahí impartiéndoles clases y educación. De esa forma, si no se tiene que hacer allí, sería bueno y es necesario que en la próxima Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas se establezcan parámetros de emergencia en educación dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible post-2015 de la ONU, entre ellos en el que enmarca la educación, desarrollar un subobjetivo con parámetros de emergencia, y estos deben basarse en,
Y los parámetros serían los siguientes: crear una alianza entre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y también de la UNICEF, que es la Organización de Naciones Unidas para la Infancia. Sí, a través de la UNICEF se canalizan estos grupos de niños que están siendo desplazados y se les brinda refugio a través de ACNUR. También se podrían enviar convenciones de ambos entes, ACNUR y UNICEF, a África y Medio Oriente, y de esa forma, en refugios creados por ACNUR, pero con niños canalizados y traídos a esos lugares por la UNICEF, impartir educación no formal, no en instituciones, pero al fin y al cabo educación, en esos campamentos que haya abierto posteriormente ACNUR para tratar de mitigar la crisis y brindar educación a estos niños en tiempos de guerra, que son el futuro de la humanidad y más aún de una región que necesita de buenas personas como lo es esta que está siendo asediada por el terrorismo y la violencia, el norte de África y el Medio Oriente.